Muy buenos días, yo soy Belén Solís, les doy la bienvenida a este su programa Siempre habrá un nuevo amanecer. Hoy es un maravilloso día, estamos muy contentos de tener vida, de tener salud y también de estar escuchando esta estación de Radio Verdad 99.5 FM. Bienvenidos a su programa Siempre habrá un nuevo amanecer. Estamos escuchando, estamos leyendo, estamos dando este estudio que se titula El Guerrero Cristiano. Hemos visto temas anteriores que son de gran ayuda, de gran apoyo a nuestra vida, como nosotros, como guerreros, que tenemos que empezar en esta vida y seguir y continuar hasta el fin de nuestros días firmes, firmes y adelante. Vamos a estar escuchando el día de hoy una parte que nos quedó pendiente del programa anterior, que estábamos hablando de la estrategia, esa estrategia que necesitamos llevar a cabo, esa estrategia que necesitamos aplicar en nuestra vida. Hablamos por ahí del combate, de la exhortación, hablamos de la advertencia, de lo que se nos advierte, lo que vamos a enfrentar. Hablamos del frente interno y vamos a retomar un poquito de esto porque vamos a hablar también del frente externo. El frente interno nos estaba hablando de destruir esos argumentos. Nos basamos en 2 Corintios 10:5, que nos dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué estamos llevando cautivo? Pues nuestros pensamientos. Estamos hablando de ese racionalismo humano, al empirismo humano y al proceso intelectual humano, que nuestra mente es el campo de batalla. Es aquí donde debemos entender los principios de mansedumbre y gentileza, donde debemos de saber cuándo es el momento correcto para enojarnos, siendo nosotros muy extremadamente cuidadosos al enojarnos. Si reaccionamos con enojo emocional, perderemos el encuentro. Si solo nos podemos enojar emocionalmente, pues quedarnos callados, mejor. Decidir nosotros expresar de manera correcta con dominio propio. También Pablo nos dice que destruimos toda altivez que no nos permita poner enfrente a Cristo, primero más que nada, antes que lo que nosotros estemos pensando, porque nuestros pensamientos son fluctuantes. Dice también llevando cautivo todo pensamiento, porque estos pensamientos no siempre son correctos, no siempre es verdad lo que hay en nuestra mente. A veces son flechas del enemigo que nos quieren hacer tomar actitudes, tomar decisiones, reaccionar emocionalmente de manera incorrecta y esto nos hace caer en la desobediencia. Entonces tenemos que llevar también esa obediencia a Cristo cuando viene del significado de escuchar atentamente, escuchar y obedecer. Entonces tenemos que poner estas actitudes en el lugar propicio bajo Cristo, bajo la autoridad de su palabra. Y esto es lo que vimos el programa pasado. Vamos a ir ahora al frente externo. ¿Qué nos está hablando ahora del frente externo? Estamos viendo que el frente interno nos hablaba de los pensamientos, de los argumentos, de nuestras emociones, de lo que hay en nuestro interior. Ahora, en el frente externo vamos a basarnos en 2 Corintios 10:6. Nos dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué nos quiere decir aquí? El griego dice que Pablo se encuentra en un estado de preparación, estar listo. Etoimazo es la palabra utilizada en Efesios 6 para ponerse el apresto del Evangelio de paz. Significa estar preparado, equipado, listo. Implica anhelo y agresividad basada en la preparación y Dios siempre usa gente preparada. El estar listos del verso 6 se basa en la preparación del verso 5, el acto de tomar. Tomar conscientemente los pensamientos cautivos. El participio activo presente del verbo tomar cautivo significa que debemos desarrollar un hábito diario conscientemente. Día tras día debemos de tener los pensamientos cautivos. Cuando hemos desarrollado este sistema y la disciplina de tomar todos los patrones de pensamientos cautivos, cuando hayamos logrado manejar esa estrategia, entonces estaremos listos para atacar. ¿Y para qué es que está Pablo preparado? Vamos a ver para qué Pablo estaba preparado para castigar. Nos dice, este es un infinitivo auristo que indica el cumplimiento del plan y el propósito de Dios. Es el acto decisivo de hacer justicia
y juicio a aquellos que se oponen. El principio desarrollado de los versos 5 y 6 es este: nunca ganarás el frente abierto, el frente externo, hasta que no ganes el frente oculto, o sea, el frente interno, del que acabamos de mencionar. Hasta que conquistemos nuestra propia mente, de lo que hablamos un poquito al inicio, nunca podremos conquistar el mundo que nos rodea, nunca estaremos listos para hacer justicia a la oposición externa, hasta que desarrollemos esa habilidad de manejar nuestro propio pensamiento a través de la gracia y a través del poder de Jesucristo. Así que Pablo dice que está listo a hacerle justicia a la desobediencia. Y vemos nuevamente que la desobediencia significa no querer oír. Esta es una voluntad negativa a la palabra de Dios, no querer obedecer. El corazón del problema de desobediencia es el no querer oír, la falta de deseo de escuchar con más que simplemente los oídos, la falta de deseo de responder al mensaje de la verdad. Pablo tiene en mente a creyentes de la iglesia de Corinto. Él les dice que tienen tropas armadas y preparadas para venir a su auxilio, pero que no puede hacer nada hasta que ellos estén listos. Pablo quería liberar a la iglesia de los Corintios del tumulto, de esa contienda, del cisma, de la división que enfrentamos cada día, pero no podía hasta que ellos estuvieran dispuestos a ser liberados. Esta es una trágica situación porque esta era una iglesia infeliz. Siempre es trágico cuando la gente infeliz rechaza soluciones. Cuando tienen ahí la solución, entonces ellos no lo quieren hacer simplemente por rebeldía, por no querer escuchar, por no querer obedecer. Las palabras desobediencia y obediencia en este verso son directamente opuestas, ambas relacionadas al deseo de escuchar la palabra de Dios. Cuando Pablo habla del tiempo, cuando su desobediencia sea perfecta, lo que trata de decir es que hay gente en Corinto que no escucha la doctrina y que él no puede hacer nada por el resto de los corintios. Entonces, hasta que le ponga atención a la palabra. Vamos a ir a la parte de la victoria. La victoria es algo que a todos nos gustaría tener y vamos a ver en Primera de Salmos 17:45 que nos dice: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No hay mejor ilustración de los principios escritos en este pasaje que el joven David en 1 de Samuel 17, del 12 al 50. Cuando David se encontró al enemigo, estaba armado con armas no hechas conforme a la carne, pero divinamente poderosas, y en este capítulo obtuvo 5 grandes victorias en el conflicto espiritual. Vamos a ver cuáles son esas 5 victorias, ¿verdad? Una fue la victoria sobre sí mismo. Lo encontramos en 1 de Samuel 12, del 17, del 12 al 16. El pasaje dice que David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Te puedes preguntar por qué sería esa una victoria. Era una victoria porque Saúl había promovido a David a la segunda posición más allá del ejército. Lo vemos en 1 de Samuel 16:21. Y aquí estaba un hombre joven que había vivido en la oscuridad. Sus 7 hermanos habían sido preparados y entrenados y promovidos, pero el joven David había sido ignorado, enviado al desierto a apacentar el rebaño. Ahora, Saúl le había promovido instantáneamente. Poca gente tiene el discernimiento para saber cuándo han sido promovidos y cuándo han sido apartados también. David sabía que estaba siendo apartado, conocía lo suficiente para saber que esta no era una promoción de parte de Dios, era una promoción humana y le había dado la espalda. David tenía el deseo de triunfar, de dejar la oscuridad del rebaño, pero la victoria estaba en llevar ese deseo cautivo a Cristo. Es importante que recordemos que nunca seremos promovidos hasta que Dios nos promueva. Satanás ama el promover a los cristianos. Él ama ofrecerle lo que es bueno para distraerte de lo que es mejor. Él te ofrecerá muchas cosas en esta vida. Debemos de saber que la sabiduría y el discernimiento para reconocerlo es importante en nosotros como guerreros cristianos y poder darle la espalda a todo lo que no es de Dios. Entonces David deseaba esperar y ser el último por Jesucristo. Nunca
en la historia humana Dios ha fallado en promover a alguien que lo merece y que está listo para ello. Entonces, dejemos que Jesucristo se preocupe por nuestra promoción. Hay que esperar que Él sea el que nos promueva y no la gente, no el mundo. Vamos a ver cuál fue la segunda victoria. La segunda victoria de la que estamos hablando de las grandes victorias que obtuvo aquí este personaje, ¿verdad? David. Vamos a ver que la victoria fue sobre la familia. En 1 de Samuel 17, 26 al 30 lo podemos encontrar. Cuando David vino a las tropas y comenzó a preguntar cosas relacionadas con Goliat y su alarde, su hermano mayor, Eliab, se enfureció y comenzó a menospreciar a David. El pasaje nos dice que la furia de Eliab creció contra David y este era un enojo emocional. Hizo todo lo que podía para molestar a David, para producir calor, para provocar alguna respuesta en enojo. Pero David sabía cuándo enojarse y cuándo no. Su respuesta a Eliab en el verso 29 fue: ¿No es esto mero hablar? ¿No es esto mero hablar? Que es un dicho hebreo para decir: Eliab, ¿vas a pelear con él? Si no, déjame en paz. Si lo quieres, es tomarlo de acuerdo. Si no, entonces yo daré el trabajo. Y ahí es cuando él sabiamente lo confrontó. No estaba discutiendo, no estaba enojado, hablando con agresividad, simplemente con este dicho hebreo, al decir: ¿vas a pelear con él? Si no, déjame en paz. Si tú lo quieres tomarlo, de acuerdo, si no, yo haré ese trabajo. David ganó una gran batalla allí porque si hubiese seguido el argumento de Eliab, su fuerza nunca hubiera llegado a Goliat o no hubiera llegado en ningún momento y estaría fuera de la comunión y hubiera perdido. Nunca podremos ganar una guerra espiritual con la energía de la carne. Satanás siempre lanzará algo para sacarnos de la comunión, algo para distraernos, algo para despreciarnos, algo para maldecirnos, irritarnos y exasperarnos, hasta que lleguemos al fin de nuestra paciencia y explotemos con todas esas emociones descargadas con violencia, gritos, ofensas. Y este es el punto en donde encontramos la gran prueba. Esa prueba es aquí cuando comúnmente nos encontramos diciendo: no vi por dónde venía eso. Hubiera deseado estar listo. ¿Y por qué no estamos listos? Hemos sido apartados por pequeñeces. Los cristianos tenemos que ir a la guerra, pero nunca enfrentamos al verdadero enemigo, hasta que no dejamos de luchar con nuestra propia familia. Tendrás miembros de tu propia familia que se reirán de ti, te despreciarán, tal vez te criticarán, pero debemos de aprender a hacer lo mismo que David, rechazar el ser envuelto en argumentos. Nunca ganaremos con argumentos. Nadie que haya sido convencido contra su deseo continúa convencido. Podemos argumentar contra alguien de nuestro propio terreno y podemos ganarle con alguna técnica, pero siempre habremos perdido, porque estamos envolviéndonos en todo esto de el querer ganar con argumentos que no son válidos. Entonces, vamos a ver aquí una vivencia, ¿verdad?, de un evangelista. El gran evangelista Modi entendió este principio cuando el hombre se le acercaba y le decía: no me gusta la forma en que hace esto. Modi le preguntaba: ¿cómo lo haría usted? El hombre le decía: bueno, yo no lo hago. Y Modi le contestaba: yo prefiero la forma en que lo hago que la forma en que usted no lo hace. O sea, él rechazaba ser distraído. Simplemente él seguía como él sentía en su corazón hacerlo, no por lo que los demás le dijeran que era lo correcto. No se contagiaba de ninguna situación o algún pensamiento que pudiera distraerlo, y sobre todo ese juicio que a veces nos hace tambalear, nos hace pensar que estamos haciendo todo de manera incorrecta, y entonces es cuando desistimos. ¿Por qué? Por temor al rechazo, por temor al juicio. Entonces hay que quitar todo eso y no desenfocar nuestro propósito que Dios ya tiene planteado para cada uno de nosotros. Vamos a ver cuál fue la otra victoria que David tuvo. Estamos hablando de la victoria sobre el racionalismo.
En 1 Samuel 17, 31 al 37 lo podemos encontrar. Saúl le decía a David: no puedes hacer esto, eres un niño pequeño, y Goliat ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David le decía: espera, estás dejando por fuera a Dios. Por experiencia propia, David sabía que Dios era suficiente porque él tenía la victoria oculta en su vida, una victoria que nadie más había visto y que nunca se había jactado de ella. Cuando David obtuvo la victoria sobre el león y el oso, no salió corriendo al pueblo y puso un cartel que decía: el día de hoy David mató a un león y a un oso. No, no, él ganó en silencio, una victoria privada que le comprobó que Dios era capaz. Así que cuando Saúl trató de disuadirlo usando el racionalismo, David sacó algo que le ayudaba en la educación de las estrategias humanas, que esto no se considera en la actualidad. Tal vez no es considerado en el mundo actual. Aún hay mucha incredulidad. Entonces, David, que decía: el Señor, quien me liberó de las garras del león y de las garras del oso, me liberará de la mano de este filisteo. David le decía a Saúl: hablas de mi lucha con el filisteo. Olvídalo, yo no voy a luchar con el filisteo. Dios lo hará. Dios lo hará. Esta perspectiva cambió totalmente la educación y Saúl lo comprendió. Saúl lo comprendió. Recuerda que fueron las victorias privadas de David las que lo prepararon para la victoria en público. No hay que creer que ganaremos las victorias públicas si perdemos las privadas. Si no podemos ver nuestra victoria, nuestra propia victoria privada desde la perspectiva de Dios, no podemos hacerlo en público y no estaremos preparados para la batalla cuando golpee la crisis, cuando golpee el momento, esa situación, esa prueba, esa tribulación. Necesitamos vencer en privado para poder vencer en público. Vamos a ver la parte ahora a la victoria sobre los compromisos. Cómo triunfó David, cómo tuvo la victoria sobre los compromisos. En 1 Samuel 17, 38 al 39 podemos ver un poco sobre lo que vamos a hablar en este momento. Dice: ahora Saúl trata de enviar a David con su armadura. David le permite que le ponga encima toda esa masa voluminosa, que luego se da cuenta de que esa no es la forma de hacerlo. David reconoce el principio que Pablo expresa en 2 Corintios 10:4, que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. La armadura de Saúl equivale a la energía y a la fuerza humana. Al ponerse David la armadura de Saúl, la lucha contra Goliat hubiese sido armadura contra armadura, espada contra espada, fuerza contra fuerza, habilidad contra habilidad. No hubiera sido una competencia. El hombre más grande, más fuerte hubiera ganado. Pero David venció porque sabía que la batalla era todo o nada, era del espíritu o de la carne, era el poder de Dios o la debilidad de David. Y pues él inteligentemente optó por la habilidad de Dios, por el poder de Dios, por lo que él iba a hacer en esa batalla. Entonces, esto describe exactamente el porqué del fracaso diario de tantos creyentes. Están a veces frustrados, sin ánimo, vencidos, porque pues hay trampas y se quedan enredados en sus problemas con la gente que los rodea, con sus jefes, esposas, esposos, hijos, hijas, familiares, amigos, compañeros. Desde su punto de vista y con la energía humana, esto nunca funciona. Debemos de entender la estrategia espiritual. Saúl y su ejército miraban a Goliat y veían a un hombre inmenso, y David miró a Goliat y vio a Satanás. Solo conocía un arma que podía funcionar, esa arma que Dios le estaba proveyendo en ese momento. Entonces, ¿qué hizo David? Comprometerse. Su compromiso era tan fiel, era tan bueno, era tan sincero, que Dios lo respaldó. Dios lo respaldó y David no tuvo que utilizar armas, escudos, la armadura, ¿verdad? Que podemos hablar del mundo que puede proteger o ayudar a una persona, sino que él simplemente confió, se comprometió a estar con Dios y Dios estaba con él.
Vamos a ver sobre otra victoria de David, que fue la victoria sobre el gigante. En 1 Samuel 17, 40-50 nos lo menciona. Nos relata ahí que David fue al arroyo y escogió 5 piedritas. Luego fue a Goliat en el poder de Cristo y le dijo al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, porque Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. En cierto sentido, esta era la menor de las victorias de David. Era más difícil para David enfrentar a su propio hermano que a Goliat, porque él sabía que Dios tenía el control del gigante. Es muy difícil traer la situación a Dios cuando tu hermano te molesta, cuando tu esposo es agrio contra ti, es áspero, es agresivo, cuando tu esposa es rebelde, tal vez enjuiciadora, cuando tus hijos son desobedientes, rebeldes, cuando tu jefe no es justo y te exige. Entonces es muy difícil tener en mente que Dios tiene el control de la situación y no dejar que tu ira emocional te lleve a luchar con la energía de la carne. Hasta que dejemos esa estrategia espiritual entre el juego, nunca ganaremos. Podemos conocer toda la doctrina del mundo, pero sin entender la estrategia, siempre usaremos el lado equivocado de la espada. Nunca entenderemos cómo cometer, cómo quitar, cuándo atacar, cuándo estar firmes. Cuando el enemigo ataca, debemos responder con la estrategia espiritual y podremos ser vencedores, victoriosos. Entonces, nosotros necesitamos encontrar esa estrategia, necesitamos tomar la parte espiritual y debemos responder con la fortaleza que nos da Cristo, con la palabra. Necesitamos de práctica para utilizar las armas espirituales y también Dios nos entrena, nos prepara. Él prepara a su gente en privado. David fue preparado en privacidad y luego ganó victorias. Y cuando desarrolló el impulso de ganar día a día, semana con semana, entonces Dios dijo: Ahora es tiempo de traer a este joven a escena porque ahora tengo un nombre que puede ilustrar de lo que se trata la vida. Un ejército con energía humana no pudo enfrentar a Goliat, pero un joven en el poder de Dios era más que un contrincante. Cualquiera que sea la batalla que enfrentes el día de hoy o en este tiempo, esa batalla que pertenece a Dios no es tu batalla. Como creyente, rebaja la victoria y el honor a Jesucristo tratando de ganar esas batallas por ti mismo. Cualesquiera que sean esas luchas internas, familiares, personales, luchas en la familia de Dios, debemos de entender que la batalla no es de nosotros, sino del Señor. Cuando decimos no puedo manejar mis problemas, entonces comienzas a ver una salida que nos provee el próximo paso a seguir y que pasa tus heridas, mis heridas, nuestras heridas al Señor y entendemos que Él, solo Él puede hacerse cargo de ellos. Debemos de usar esa estrategia espiritual. Hay que tomarla en cuenta. Esas estrategias que llevaron a la victoria a David, nosotros también las podemos aplicar. Ahora vamos a la parte de la prueba como guerreros cristianos. ¿Qué vamos a enfrentar? Nos dice en 2 Corintios 13:5: Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a nosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? En este verso Pablo pide a los corintios que hagan algo, que se prueben a sí mismos para ver si están en la fe. La palabra traducida prueba significa poner a prueba con el propósito de aprobar, con el propósito de aprobar. En la fe se refiere a la fe en el sentido objetivo, al cuerpo de nuestras creencias, a la palabra de Dios. En este reto nos lleva de nuevo a 2 Corintios 10:6, donde Pablo les dice a sus lectores que cuando su obediencia a la palabra sea cumplida, entonces el poder de la palabra se desata. Si tú pruebas, si te pruebas, encontrarás realmente si vives en el reino de la fe. Entonces hay que probar para nosotros tener un propósito de ser aprobados. Cuando enfrentamos un examen, cuando estábamos en la escuela,
o si te estás capacitando constantemente, no sé, alguna vez hemos hecho alguna prueba. Lo hacemos, estudiamos, nos preparamos con el propósito de aprobar esa prueba. Entonces, cuando dice Jesucristo que está en nosotros, a menos que fallemos la prueba, no habla de habitar en Cristo. Entonces Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo permanecen en todo creyente, ¿sí? Ellos permanecen en nosotros. Entonces nosotros estamos tratando de pasar esa prueba, ¿sí? Y ellos habitarán en nosotros. Cuando estudiamos las Escrituras debemos mantener en mente el contexto. Pablo les había dicho a los creyentes algo más del dinamismo de Cristo, el poder resucitador de Cristo, el vigor, la vitalidad de Jesucristo que se mostró luego de sus debilidades, después de mostrar sus debilidades. Ahora, yo te pregunto, ¿está este poder en ti? ¿Está este poder en ti? Ponte a prueba y descubre si el poder de la resurrección de Cristo aún vive. ¿Cómo sabes si el poder está en ti? ¿Recuerdas al ejército de Israel que enfrentó a Goliat? Saúl era un creyente, Jonatán era un creyente. Habían muchos que eran creyentes, pero ¿por qué ninguno fue capaz de enfrentar a Goliat? Todos tenían lo que David tenía. Todos tenían las mismas provisiones. Si se hubieran probado, se hubieran dado cuenta de que fallaban. ¿Por qué? Pues no había evidencia visible del trabajo de Cristo en su vida. Fuiste probado por las circunstancias difíciles de la vida. Entonces, enfréntate al enemigo con armas espirituales. ¿Sí? Yo te pregunto, si tú ya fuiste probado, si tú ya viste esa evidencia visible en el trabajo de Cristo en tu vida, tú fuiste probado por las circunstancias difíciles de la vida y enfrentas al enemigo con armas espirituales. Ahora, la pregunta clave es, ¿pasaste la prueba? Bueno, pues vamos a examinarnos, cada uno de nosotros, examinemos nuestro corazón y veamos si pasamos esas pruebas como David y hemos o podemos tener esa victoria. Ahora vamos a pasar a la parte de explorador de avanzada. El explorador de avanzada. Antes de que el ejército salga, se mandan exploradores. Una guardia de avanzada va al frente para espiar la fuerza del enemigo y sus acciones y para abrirles el camino a las tropas que siguen. Como se le escribe el apóstol Pablo a los creyentes de Filipo desde su celda romana, describe cómo penetró el campo del enemigo y obtuvo la primera victoria decisiva, la cual abrió el camino para que el resto del ejército avanzara. En Filipenses 1:12 usa un término militar que seguramente entenderían sus lectores. Procopto es una palabra que se refiere al ejército explorador. El apóstol Pablo era un explorador de avanzada del ejército real de Dios. A continuación vamos a hablar un poco de las circunstancias. Vamos a ver en qué circunstancias estamos o podemos enfrentarnos los guerreros cristianos. En Filipenses 1:12 nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Cuando Pablo menciona primero que nada, cuando nos dice primero que nada, las cosas, nos recuerda que el cristiano nunca debe de vivir bajo las circunstancias. Debemos de manejarlas. Las circunstancias de Pablo en ese momento eran las de un prisionero de Roma, encadenado en las muñecas de día y de noche por el personal militar romano. Como estos militares cambiaban de guardia por turnos, como se desencadenaba uno, se encadenaba otro, y el apóstol Pablo creía que tenía el control de la situación. Pero, después de todo, podían hacer que lo que quisieran con cada prisionero mientras que no lo mataran. Entonces, ahí ellos podían hacer lo que quisieran con cada prisionero, podían atarlo, desatarlo y encadenarlo, lo que sea, mientras no lo mataran. Pero la realidad era que este pequeño hombre al otro lado de las cadenas, él tenía el control. Él estaba obteniendo la victoria a impresionar a estos grandes hombres de batalla, con el hecho de que estaban encadenados al más grande guerrero que pudo haber existido. Estaban impresionados con el hecho de que allí estaba un hombre que entendía mejor el conflicto que ellos. Estaban impresionados con el valor de este hombre
y su heroísmo y su habilidad para afrontar la adversidad alegremente. Pero, más que nada, estaban impresionados con el gran guerrero del que les hablaba este hombre, el hombre cuyo coraje, la gracia y el amor era incomparable. Este Señor de ejércitos, Rey de reyes, quien había muerto por cada uno de ellos, y uno a uno estos hombres llegaron a conocer a Jesucristo. Recordemos que Pablo estaba en prisión en su propio pecado. Había ido a Jerusalén en desobediencia a Dios, quien le había ordenado 4 veces que no lo hiciera. Él fue, y su presencia causó una revolución. Fue arrestado por los romanos, y a pesar de este principio Dios hace que todas las cosas sean a bien. Tomó la rebelión de Pablo y la quebró y la volvió humildad. Tomó la prisión de Pablo y la usó para la liberación de muchos en el Imperio Romano. Cuando Pablo dice que las circunstancias resultaron en progreso, el Evangelio se mueve al reino militar con el uso de la palabra procopto. Copto significa cortar, pro significa antes de. La palabra significaba cortar camino antes del ejército, hacer posible la movilización del ejército y por lo tanto avanzar. Era usado para el explotador de avanza que iba al frente de los rangos y aclaraba el camino para que el ejército llegara al objetivo. El apóstol sabía que el objetivo del ejército real era llegar a la mayor cantidad de gente con el Evangelio. El Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, dio a su iglesia una comisión. Había enfatizado esta comisión durante su vida y había entrenado a sus discípulos con la comisión en mente. Antes de su ascensión dijo, de nuevo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, hay 3 frentes en los cuales todo creyente debe de progresar. Debe de ir al objetivo del combate espiritual, el evangelismo, el crecimiento personal y ministerio. La palabra procopto se usa solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Cada vez que se utiliza se relaciona con estos frentes: evangelismo, crecimiento espiritual, personal y también estamos hablando del ministerio. El evangelismo es imposible disciplinar si no se evangeliza. Si nosotros no evangelizamos es imposible disciplinar. Por lo tanto, en el ejército real como un todo, y cada creyente individualmente, es una responsabilidad de nosotros llevar a la gente el conocimiento, ese conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Todo creyente es un embajador de Jesucristo, un ministro de la reconciliación. Esto lo encontramos en 2 Corintios 5, 17 al 20. Y esto se conecta con el frente donde Pablo usa la palabra procopto por primera vez en Filipenses 1, 2. El número 2 es el crecimiento espiritual personal. Para ser un embajador fiel, para cumplir con la comisión que él ha recibido del Señor, todo creyente debe crecer espiritualmente y debe aprender a vivir su vida a través de la confesión y la limpieza en la presencia de Dios. Este es el sacerdocio del creyente. En 1 de Pedro 2, 5 y 9 nos lo puede mencionar ahí en la Biblia. Y también vemos que Pablo utiliza la palabra procopto en relación al crecimiento espiritual en Filipenses 1:25. Número 3 es el ministerio. En el momento de la salvación de una persona, el Espíritu Santo le da al nuevo creyente uno o más regalos espirituales. En 1 Corintios 12:7 nos lo dice, y estos regalos son para edificar el cuerpo de Cristo. Y viene en Efesios 4:12 si quieres leer un poco más sobre este tema. Y definen el plan de Dios para la vida individual, para cumplir con el ministerio que Dios nos ha dado, y necesitamos esa capacidad divina. El tercer uso de la palabra procopto en el Nuevo Testamento es en 1 de Timoteo 4, 14 al 15, relacionado con el uso del don espiritual de Timoteo. Entonces, cuando unimos estas 3 cosas, evangelismo, crecimiento espiritual y ministerio, hemos encerrado como una cápsula todo el propósito de la Iglesia, no solo de la Iglesia local, sino de la Iglesia como todo creyente en el Señor Jesucristo. En cualquier lugar del mundo, en cualquier sitio donde nos encontremos que crean o que creamos en Jesucristo, podemos resumir todo lo que Dios quiere que logremos en la vida de una persona. Con estas 3 cosas, evangelismo, crecimiento espiritual y ministerio,
Todo creyente es un embajador a los no creyentes, un sacerdote ante Dios y un ministro ante otros creyentes. Notemos que Pablo nos dice para el progreso del Evangelio. Entonces Pablo, sujeto a toda preocupación por la causa de Jesucristo, porque la batalla espiritual se centra en el alrededor del mensaje de Cristo. Una vez que confesó y fue restaurado a la comunión, el apóstol rehusó quitar sus ojos de su Señor, a lo que pudieron haber sido circunstancias negativas propias de sus faltas. Las circunstancias que pueden ser usadas por la mayoría de la gente como excusa para el fracaso. Para Pablo, vienen a ser razones para ganar. Se sobrepuso a las circunstancias por gracia. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus circunstancias? Lo que sea que utilices hoy como excusa para fracasar, a seguir la causa de Cristo, fallar al contarle a los no creyentes sobre Cristo, fallando al escuchar y creer, fallando al ministrar a otros compañeros creyentes. Estas cosas son las que Dios quiere utilizar como nuestras ventajas para promover la causa de Cristo en un mundo oscuro. Entonces, dejemos esas excusas y vayamos a predicar, a hablar del Evangelio, a ministrar a todas esas personas como buenos embajadores de Cristo, como buenos sacerdotes. Necesitamos hacerlo, necesitamos llevar todo esto a todas esas personas que tienen vacíos, dolores en su corazón, por falta de la palabra, por falta del Espíritu Santo en su vida. Y vamos a ver también nosotros como guerreros cristianos que estamos atravesando un progreso. Ese progreso lo vamos a encontrar en Filipenses 1:13 que nos dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio a todos los demás. Aquí Pablo explica lo que él quiere decir con progreso. Pablo fue primero arrestado cuando las autoridades romanas escucharon que toda Jerusalén estaba alborotada. A causa de él, en Hechos 21:31 podemos encontrar cómo sucedió todo esto, que toda Jerusalén estaba alborotada, todo a causa de él. Entonces los judíos habían esparcido la voz de que Pablo era enemigo del imperio, pero entre más tiempo que pasaban estos soldados romanos con el prisionero, más claro se hacía para ellos y por medio de ellos a Roma, que Pablo no era un criminal o un hombre traicionero, pero sí que él era un prisionero por la causa de Cristo, porque él creía y enseñaba el Evangelio. Cuando Pablo dice que él ha sido conocido por toda la guardia pretoriana, no deja a ninguno por fuera. La guardia pretoriana era una fuerza de 10,000 hombres, así que no exageramos al decir que 10,000 militares de gran influencia en el Imperio Romano escucharon el Evangelio a través de Pablo y su prisión. Muchos fueron traídos al conocimiento salvador de Jesucristo. Pero no fue solo la guardia que entendió la causa de la cautividad de Pablo, todos los demás. Esto incluye a los hombres y mujeres que podían estar sirviendo en el pasado, en ese palacio de Nerón, en aquel momento. Y Pablo nos dice en el verso 22 del capítulo 4: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Sabemos, pues, que por esto y por los Romanos en 16:10 al 11 nos lo da a conocer, donde se nombra a los servidores personales de César, que muchos en el palacio vinieron a ser creyentes a través de la influencia de este hombre encadenado. Entonces, nosotros vemos ese progreso que tuvo Pablo, aún en prisión. Él pudo llegar a tanta gente, él pudo llegar a todos estos hombres, aún en prisión, y entonces podemos cumplir nuestro propósito aún en las circunstancias que nos estemos enfrentando. Y vamos ahora a la parte del ánimo. La mayoría de las personas debemos de encontrar ese ánimo. Debemos de ver cómo podemos enfrentar todo esto y salir victoriosos, pero tener ese ánimo, esa actitud. Y vamos a Filipenses 1:14. En Filipenses 1:14 nos dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
Hubo un resultado secundario al avance de Pablo en Roma. Muchos de los creyentes en Roma tuvieron ánimo y comenzaron a hablar como nunca lo habían hecho. Antes de que Pablo llegara, estos creyentes estaban horrorizados o indiferentes. Vivían en un ateísmo práctico. Cuando Pablo comenzó a tener éxito, gran parte de ellos comenzaron a confiar en el Señor. La palabra confiar no es la palabra que significa creer en el Señor para salvación. Es la voz perfecta, esa voz que significa que finalmente se convencieron que Jesucristo haría lo que dijo que haría. Entonces, la palabra ánimo es otro término militar. ¿Sí? Tolomao significa tomar al enemigo de un solo golpe. Cuando Pablo dice que esta gente se atreve mucho más, entre comillas, mucho más, usa la palabra periseo, que significa sobreabundar, tener abundancia. Pablo dice que ahora los creyentes romanos sobreabundan en audacia para tomar al oponente. Eso era algo maravilloso. Si le tocó a Pablo moverlos, el motivarlos, entonces ¿qué? Al menos salieron de su letargo. Pero lo triste del verso es que no todos se motivaron. Quedaron algunos que nunca fueron motivados para hablar de la palabra de Dios sin temor. Y hay tres tipos de personas en este mundo: aquellos que hacen que sucedan las cosas, aquellos que ven las cosas suceder y preguntan ¿qué sucede? Y aquellos que nunca se dan cuenta que algo sucede. Cuando una persona comienza a tener impacto en la historia, cuando alguien tiene influencia e inicia un cambio al curso de la generación, inmediatamente otros quieren unirse. Siempre habrá gente esperando algo que casi listo y luego llegar a ayudar, que esté casi listo, para después llegar a ayudar. Pero estos son aún algo más que aquellos que nunca hacen algo. Después de Pentecostés, se estableció una iglesia en Roma. Pablo le había escrito a esta gente en su carta a los romanos, dándoles toda la información que necesitaban para el movimiento evangelístico. Pero no había suficiente motivación, la necesaria para que ellos pudieran sellar el avance. Los historiadores estiman que habían 30.000 a 50.000 creyentes en Roma en el primer siglo. Aún en todos los años entre Pentecostés y la encarcelación de Pablo, todos los creyentes de la iglesia no pudieron influenciar a su ciudad tan radicalmente como lo hizo este hombre que pasó 2 años encadenado. ¿Cuántos creyentes se necesitaban para cambiar a Roma? Uno, tan solo uno. ¿Cuántos creyentes se necesitan para darle vuelta a tu país? Hay que reflexionar. Si Pablo pudo hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Nosotros como guerreros cristianos. Vamos ahora a la parte del motivo. Ese motivo que necesitamos atesorar para poder salir al frente. En Filipenses 1:15, el 17 nos dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Parte de la gente de Roma permitió que Pablo los animara y comenzaron a predicar a Cristo de buena voluntad, porque para ellos era tan obvio que Pablo era el comandante de campo enviado por su comandante en jefe, el Señor Jesucristo. Y esta gente, dice Pablo, que proclamaba el Evangelio por amor, la única y verdadera motivación, que ellos sabían que Él había sido puesto para la defensa del Evangelio. Y de nuevo Pablo utiliza términos militares. El puesto keimal significa plantar tus pies y no retirarte, plantar tus pies y no retirarte. Pablo dijo: he plantado mis pies para la defensa de la causa de Cristo. Los he plantado aquí, en las barracas militares de Roma, y ganaré o moriré tratando de hacerlo. Pero había otra clase de cristianos en Roma. Había algunos que predicaban a Cristo por envidia y contienda, por contención, no sinceramente, pensando en causarle aflicción a Pablo. Había creyentes en Roma que no querían que Pablo dirigiera su bote, gente que quien no le gustaba su forma de vida, que prosperaba en el sistema romano, manteniendo su cristianismo en silencio. Esta gente trataba de mantener todo en calma y en cierto estado, y para mantener su forma de vida también. Cuando leemos la palabra envidia y contención y causarme aflicciones,
Entendemos que esta gente quería a Pablo fuera del camino. Así que empezaron a hablar de Pablo, sacando todo el escándalo en él de lo que Pablo estuvo en alguna vez envuelto, apuntándole como si el hombre que constantemente habla de Cristo, desorganizado a la gente, desorganizado a la civilización, usaban a Cristo y comenzaron a proclamarle conectándose con Pablo, no con ellos mismos, pero con sus motivos envidiosos, no sinceros. No sinceros significaba que si podían ellos sacar a Pablo del camino para que dejaran ese bote dirigir por otros, podrían seguir con sus éxitos de acomodo. Entonces ahí había envidia y ellos estaban predicando por contienda y eso al Señor no le agrada. Vamos a ver que el motivo que nosotros debemos de tener siempre en nuestro corazón es enaltecer a nuestro Señor Jesucristo y nada más, y nada más. No contender con nadie, simplemente predicar la palabra, cumplir con ese mandato. Ahora vamos a la celebración. En Filipenses 1, 18, 20 nos dice que pues, no obstante, que todas las maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y vamos a ver ahí a qué se refiere a la celebración. ¿Cuál era la respuesta de Pablo en esta recepción mezclada de sí mismo y de su trabajo? Era gozo, celebración. Gozo era la palabra utilizada para la celebración de victoria. Pablo iba a seguir adelante mientras estuviera encadenado con una celebración de victoria. Vio que su coraje y su rechazo al compromiso atrajo el resultado deseado. Por lo tanto, comenzó la celebración de la victoria. Gozarse es algo que debe llevarse a cabo mientras la batalla sigue abrazando aún a la persona. Pablo aún estaba en vida y tenía que enfrentar otro viaje misionero y otro encarcelamiento y finalmente sería muerto por su fe. Pero todavía tenía mucho que hacer, mucho que hacer. La batalla seguía todavía y se encontraba en el campo de batalla y ahí era donde debía de regocijarse. El principio es este: ganarás victoria a la manera cristiana de la vida, pero cuando lo hagas, entiende que tu celebración de la victoria debe darse en el campo de batalla. La batalla continúa rugiendo, no podemos detenerla. Debemos celebrar en medio de las circunstancias, cualesquiera que sean. Esto es exactamente lo que Pablo hacía. En el verso 19, Pablo utiliza la voz perfecta de la palabra en conocimiento para indicar su total y absoluta confianza, que nos dice: yo sé, entre comillas, yo sé cómo terminará esto. Ustedes, filipenses, sigan orando por mí. El Espíritu de Dios me traerá liberación de mis prisiones. Seré liberado por su apoyo en oración y la palabra invisible del Espíritu Santo. Pablo entiende que Dios era capaz de hacer esto y tiene toda la confianza en que Él lo hará. En el verso 20, Pablo habla de su esperanza. Esperanza en la Biblia no es un concepto negativo. Elipsis se refiere a una confianza absoluta, pero es una confianza de las cosas que no se puede ver. Este concepto, al lado del conocimiento absoluto de Pablo, él dice que confía plenamente en algo que aún no ha podido ver. Pablo no vive en su vida en el abstracto, no era un pensador abstracto, quería algo tangible, algo donde pudiera clavar sus dientes. Es por eso que es la fe cristiana que le interesaba tanto, porque Dios da esa confianza en la vida. Si la Biblia dijera que algo te sucederá, puedes clavar tus dientes en eso y tener la absoluta certeza de que sucederá. Muchos cristianos no tienen la confianza de que si murieran esta noche irían al cielo. Por supuesto que estos son los tímidos en relación a la fe y tímidos a testificar porque no tienen confianza en sí mismos. Y aún así, el apóstol Juan dice:
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que puedas tener la confianza en los resultados de este conocimiento, podemos encontrar en 1 de Juan 5, 13 al 15, que hay dos tipos de personas en el mundo: las que confían con entendimiento, o sea, los creyentes con doctrina, y los que no confían, que no tienen entendimiento y por lo tanto son muy inestables. Son los creyentes, esos creyentes sin doctrina, y los no creyentes también. La esperanza y la expectativa de Pablo era que en nada sería avergonzado. La palabra para avergonzar no solo significa avergonzarse por haber fallado en la vida, también significa la vergüenza de la que habla en 1 de Juan 2:28, donde el apóstol nos dice permaneced. Permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esta es la vergüenza que se sentirá y que todo hombre que nunca se sintió avergonzado en su vida mundana tendrá esa vergüenza en relación a la responsabilidad del cristiano. Esa gente la cual nunca pensó por segunda vez el por qué fueron salvos, nunca les preocupó su responsabilidad en Cristo. Un día experimentarán la mayor y la más intensa vergüenza porque estarán en la presencia de Jesucristo y verán cómo todo lo que perseguían en la vida, todo lo que les parecía de valor se esfuma como humo. Verán su vida en toda la vanidad y el vacío y luego entenderán la vergüenza en la forma más terrible, porque se darán cuenta de lo que pudieron haber tenido en Jesucristo. Pablo dice que ha tomado una decisión: no será avergonzado de nada porque ha escogido que Cristo sea exaltado en su cuerpo para vida o para muerte. Pablo dice que las autoridades romanas pueden liberarlo, como confía que sucederá, y Jesucristo recibirá todo el honor y el crédito. Pero también pueden matarlo, como pueden hacerlo en este punto, y finalmente hicieron, y Jesucristo aún recibirá el honor y el crédito. Así que, de nuevo, Pablo somete todos sus motivos al único deseo de llenar el plan de Dios para su vida, y eso era lo que motivaba a Pablo. Entonces, que también esa sea nuestra motivación: poder hacer lo que Él nos pide, cumplir su propósito, hablar de Cristo sin vergüenza, porque más vergüenza será que nosotros lo conocimos en este mundo, pero no hicimos nada por glorificar su nombre. Entonces, hagámoslo, levantémonos, quitémonos esa vergüenza, ese miedo, ese temor, porque nos estorba, nos paraliza. Mejor vayamos a predicar la palabra. Vamos ahora a la parte de la vida. En Filipenses 1:21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí el griego literalmente dice: vivir, porque para mí vivir Cristo. En otras palabras, para la vida de Pablo, la vida se resume en la persona de Cristo. Mientras él viviera, sabía que Jesucristo continuaría viviendo su vida a través de él. Sabía cómo responder a las presiones de la vida a través de él. Así era como Jesucristo respondía a través de él. Sabía que lo motivaba y llevaba era lo que él motivó y llevó a Cristo en su vida terrenal. Entonces sabía que las decisiones que hacía estaban sujetas al plan y al propósito de Jesucristo. No será hasta que lo pruebes en tu vida que nosotros podemos decir que es real en nosotros. Pablo pagó el precio para poder decirlo. En esto resumía su vida. La palabra ganancia viene del antiguo mundo de la economía de los negocios. Era una palabra para invertir y recibir algo. Pablo dice: he invertido mi vida, mi sangre, mi cuerpo. He vivido cada día en Cristo. Cada día he invertido en el plan de Dios. Cada día he redimido mi tiempo. Cada día he depositado en su plan. Cada día he venido a ser accionista de la gracia. Por lo tanto, para Pablo morir sería perder el sufrimiento, el remover el cuerpo físico, el cual arrastró por la fuerza a través del Imperio Romano, un cuerpo físico que le dio muchas dificultades. Cuando muriera, todo esto se iría. Anticipó el recibir un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesucristo, pero lo más importante,
anticipó todas las recompensas y las invirtió en una vida. Nunca harás nada con la energía del Espíritu que Dios no te devuelva como una recompensa por tu inversión. Cuando vas a una clase bíblica llena del Espíritu, motivada por el hambre espiritual, teniendo el deseo de avanzar por el plan de Dios para tu vida, ganas la recompensa eterna. Serás recompensado en la eternidad por estudiar la palabra de Dios con una actitud humilde, de hambre de aprender, de poder llevar a cabo y poner en práctica todo lo aprendido. Toda la riqueza de este mundo que ofrece no se puede comparar con la recompensa que Dios dará en el cielo por una noche de estudio bíblico, por la llenura del Espíritu Santo. Luego comienzas a multiplicar tus recompensas tomando lo que te han enseñado en clase y saliendo a aplicarlo en tu vida. Puedes pensar, no puedo decir para mí el vivir es Cristo porque no es una realidad en mi vida aún, pero sé que es mi meta. Por lo tanto, cuando enfrento una decisión de negocios, me detengo y digo, ¿qué hubiese hecho Jesucristo en mi lugar? ¿Cuáles hubieran sido las prioridades de las cuales Él hubiera guiado su decisión? ¿Cómo te encontrarás en un lugar de trabajo, o en el colegio, o en la casa, en cualquier lugar donde tú estés y tengas contacto con la gente? Si es tu propio círculo social, aprendamos a pensar antes de tomar decisiones y preguntarnos a nosotros mismos, analizar qué haría Cristo, cómo vería Jesucristo esto, cómo puede Él vivir a través mío y cómo puede manifestar su vida a través de la mía, cómo habrá trabajado, cómo habrá tratado a la gente. Podemos poner nuestra fe en el Padre y darnos cuenta de que en este momento estamos en circunstancias particulares en nuestra vida por una sola razón, que es para manifestar a Jesucristo, para dejarle vivir su vida a través de nosotros mismos. Entonces, esto es muy, muy hermoso y hay que aplicarlo, hay que ponerlo en práctica. Y por último, nos vamos a ir a la parte del tabernáculo. En Filipenses 1, 22, 23 nos dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El verso 22 muestra la perplejidad de Pablo. Por supuesto que él sabe qué decidir por la vida o por la muerte, no es asunto suyo. Él usa esta frase como un arma retórica cuando dice el verso siguiente que él está puesto en estrecho. Utiliza una palabra que significa estar en el lugar propicio, estar estrecho entre dos cosas, en este caso entre dos deseos. Deberíamos de decir entre la espada y la pared, como se dice comúnmente. Pablo dice que está en el estrecho de dos direcciones. Desea continuar su trabajo y seguir viendo el fruto de la gente que conoce a Cristo, pero al mismo tiempo tiene el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La palabra partir es importante, es analuo. Luo significa perder, ana significa de nuevo. Esta era una designación técnica usada en el mundo antiguo para quitar el tabernáculo. Los soldados vivían en tabernáculos, en tiendas. Recuerda que la profesión de Pablo era fabricante de tiendas. Posiblemente cuando necesitaba fondos hacía tiendas para los soldados que se preparaban para las campañas militares. Pablo dice que su deseo era quitar el tabernáculo. Entonces, hoy vamos a hacer lo que él hacía. Hoy vamos a terminar este programa con esta lectura porque hemos llegado al momento de que se termine. Yo me despido, soy Belén Solís. Deseo que tengan un bonito día y vamos a continuar el siguiente miércoles. No se preocupen, todavía nos falta un poco para terminar este estudio, este libro. Si no has escuchado los programas anteriores, yo te invito a que te vayas a la página del canal de YouTube. Siempre habrá un nuevo amanecer. Ahí los puedes encontrar. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Hasta pronto.